Invertir en la bolsa de valores puede ser tan complicado o tan sencillo como tú lo decidas, dependiendo de la estrategia de inversión que decidas seguir. Sin embargo, por más que decidas seguir una estrategia completamente pasiva y hacer las cosas lo más sencillo posible, generalmente te topas con esa muralla, ese muro inicial que tienes que pasar, que tienes que empaparte de ciertos conocimientos básicos para tener una idea de qué estás haciendo con tus inversiones y no tomar decisiones completamente a ciegas. Te lo digo porque yo me topé con esta situación cuando decidí comenzar a invertir en bolsa de valores. En realidad no tenía ni idea de qué estaba sucediendo, había un montón de cosas y la verdad pues no entendía casi nada. No quiero que tú también te veas en esta situación y por eso he preparado el video del día de hoy en el que te hablaré de los conceptos básicos que yo considero suficientes para que puedas comenzar a invertir en bolsa de valores y que tengas una buena idea de lo que estás haciendo y que tus decisiones sean lo más informadas posibles. Recuerda que si el video te gusta y te sirve, estaría genial si me regalas un like. Esto me ayudaría muchísimo y al canal le daría más promoción, YouTube me ayudaría a mostrarlo más y esto podría llegar a muchas más personas. El primer concepto que te traigo el día de hoy es el de acción. Y bueno, sí, sonará que es algo muy tonto, todo el mundo hemos escuchado sobre qué son las acciones, pero ¿de verdad ya sabes qué es una acción? Es simplemente una partecita de una empresa. Entonces, cuando tú decides comprar una acción, pues sí, estás comprando una partecita de una empresa. ¿Cómo vas a comprar las acciones? Esto se hace a través de un intermediario. Tú vas a ser el comprador o el vendedor y otra persona va a ser el comprador o el vendedor. Pongamos un ejemplo, quieres adquirir una acción de Tesla, tú vas a ser el comprador, otra persona que esté dispuesta a vender su acción de Tesla sería el vendedor y tu casa de bolsa, por ejemplo GBM+, sería el intermediario para realizar la operación de compra y venta. Y te preguntarás, ¿cómo generas dinero, cómo generas ganancias con las acciones? Y bueno, recordemos que invertir en acciones no es una inversión en renta fija, como sería invertir en un pagaré bancario o en CETES que te está asegurando cierto rendimiento al momento de depositar tu inversión. Aquí no es así, aquí es renta variable. Y como su nombre lo dice, los rendimientos pueden variar. Puedes ganar un porcentaje mayor al esperado, un porcentaje menor al esperado o incluso podrías llegar a perder dinero. Depende mucho de cómo se comporta la acción en el tiempo. Pongamos un ejemplo, tú compras una acción de Apple a 2,000 pesos y después de un año la acción aumentó su precio, se apreció y ahora cuesta 3,000 pesos y tú en ese momento decides venderla. Entonces ahí estarías haciendo efectiva tu ganancia y tu ganancia sería de 1,000 pesos. A esto se le denomina ganancia por apreciación del capital. O en palabras sencillas, porque subió de precio y tú hiciste efectiva esa ganancia al vender. El segundo concepto es capitalización bursátil o capitalización de mercado. Y este concepto nos habla de qué tan grande es una empresa. Nos habla sobre el valor total de una empresa. Por ejemplo, Apple, su capitalización bursátil es de 2.08 billones de dólares. Es la empresa más grande que hay actualmente. Y si quisieras saber cuántas acciones hay por ahí circulando de Apple, sería cuestión de dividir la capitalización bursátil entre el precio de la acción y así te daría la cantidad de acciones de Apple que hay. Esto funciona para cualquier acción que se te ocurra. El siguiente concepto es el de dividendo. Y este representa la segunda manera a través de la cual nosotros podemos ganar dinero al invertir en acciones. Verás, los dividendos son básicamente una repartición de las utilidades que generó una empresa. Digamos que Apple generó 100 millones de dólares y que destina 1 millón de dólares, por poner un ejemplo, a repartirlo a sus accionistas. Se va a dividir esto entre todos los accionistas y así recibirías tú un dividendo. Es importante mencionar que no todas las empresas reparten dividendos, porque algunas deciden seguir una estrategia en la que van a reinvertir todas sus utilidades para poder generar mayor crecimiento en la empresa.
Hay otras que sí deciden repartir dividendos, pero son porcentajes muy bajos, o algunas empresas sí llegan a dar porcentajes un poquito más atractivos. Entonces esto te servirá a ti para determinar si es una empresa en la que te gustaría invertir o no, si lo que estás buscando son altos porcentajes de dividendos. Pero te preguntarás, ¿cómo voy a saber qué tanto me conviene? En términos de dividendos, claro. Bueno, hay algo que se llama el dividend yield, que es básicamente el dividendo que tú vas a percibir dividido entre el precio de la acción. Por ejemplo, si te dice que es 0.8% o 1.2%, significa que tú vas a recibir ese porcentaje del precio de la acción. Entonces, para calcular el dividendo que tú estarías percibiendo, multiplicas el precio de la acción por ese dividend yield, ese porcentaje. Y estos dividendos generalmente son pagados de manera trimestral, o sea, 4 veces al año, pero hay empresas que también deciden pagarlos de manera mensual, hay otras que pagan de manera semestral. Sería cuestión de revisar los datos de la empresa para ver cómo reparten ellos sus dividendos en particular. El siguiente concepto es el de sector, que básicamente nos habla sobre el tipo de industria en el que se está invirtiendo. Puede ser el sector tecnológico, el sector salud, el sector de autos eléctricos, que sería como un subsector, por así decirlo, del sector tecnológico. Pero es importante conocer los diferentes sectores que existen para que veas cuáles te llaman a ti más la atención para invertir o cuáles les ves más potencial de crecimiento dependiendo de la situación que esté sucediendo en el mundo. El siguiente concepto es el de índice, o el nombre completo sería índice bursátil. Y esto no es más que un registro estadístico, o bueno, en palabras más sencillas, un número que trata de reflejar la variación de las empresas, de las acciones que lo componen. Y sí, suena un poco rebuscado, un poco complicado, pero no lo es tanto. Vamos a atacarlo con un ejemplo para que veas que no es nada del otro mundo. Tenemos el índice bursátil más conocido, S&P 500, Standard & Poor's 500, que aglomera a las 500 empresas más grandes o de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos. Entonces, cuando veamos la variación del S&P 500 en una gráfica, estamos viendo ahí la variación promediada de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en este caso. También tenemos el índice Nasdaq, que aglomera 100 empresas muy grandes del sector tecnológico, o tenemos el índice IPC, índice de precios y cotizaciones, que contiene a las 35 empresas más grandes de la Bolsa Mexicana de Valores. Y tú te preguntarás, ¿para qué me sirve saber esto de los índices bursátiles si solo son un número, si solo son un dato estadístico? Y bueno, sí, pero no. Y es que tenemos el siguiente concepto, que son los ETFs, Exchange Traded Funds, en inglés, y en español fondos cotizados, que se comportan de una manera similar a las acciones en cuanto a la compra y venta. Es decir, que tú puedes comprar y vender tus ETFs cuando tú quieras, a través de un intermediario también, que es la casa de bolsa, pero los ETFs no van a ser de una sola acción. Estos van a generalmente seguir a ciertos índices o van a contener muchas acciones o muchos instrumentos dentro de ellos mismos. Es decir, que si estamos invirtiendo en un ETF como VOO de Vanguard, muy conocido, ya lo he mencionado en otras ocasiones en este canal, vamos a estar invirtiendo en el índice S&P 500, porque VOO lo que trata de hacer es replicar este índice. Entonces, al momento de comprar un título de VOO, vamos a estar comprando una partecita de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Esto te da una diversificación asombrosa. Tenemos otros ETFs también de Vanguard, como VEA, que invierte en empresas de economías desarrolladas, europeas, Japón. Tenemos VOO, que invierte en economías emergentes como China, Taiwán, México. Tenemos VNQ, que invierte en bienes raíces en Estados Unidos. Entonces, como podrás ver, estos ETFs están increíblemente diversificados, porque al adquirir un solo título estás adquiriendo un montón de acciones dentro de una sola cosa.
Entonces podrías agregarle mucho más diversificación a tu portafolio si compras diferentes ETFs de diferentes sectores. Esto de los ETFs es algo que a mí en lo personal me encanta. Es la principal estrategia de inversión que yo utilizo en mi portafolio de inversiones y la verdad hasta ahora me ha dado muy buenos resultados y no pretendo para nada cambiar mi estrategia. Y el último concepto, que en realidad no es un concepto como tal, es ganarle al mercado. Y la gente utiliza muchas veces esta frase para referirse a que tuvieron mayores rendimientos que la referencia. La referencia comúnmente utilizada es el índice S&P 500, que desde que fue creado hace aproximadamente unos 100 años registra un crecimiento promedio anual de 10-11%. Pero las personas que dicen haberle ganado al mercado, básicamente te están diciendo que pudieron generar rendimientos por encima de este valor, por encima del 11%. Y esto no es algo imposible de hacer, pero la verdad es algo sumamente complicado de hacer si lo quieres mantener consistentemente a través de los años. Que todos los años le ganes al mercado, realmente es un porcentaje muy bajo de personas que son capaces de hacer esto. Warren Buffett es una de ellas. Pero bueno, estamos hablando del mejor inversionista que ha visto el mundo en toda la historia. Así que tú y yo, la verdad, muy difícilmente le vamos a ganar consistentemente al mercado. Así que lo recomendable es utilizar una estrategia más pasiva. Y esto no te lo recomiendo yo, te lo recomienda John Bogle, un experto, fundador de Vanguard, la emisora que emite los ETFs que te estaba hablando en el concepto anterior, en su libro The Little Book of Common Sense Investing. Y aquí nos habla sobre cómo seguir una estrategia pasiva de inversión solamente utilizando ETFs, y con esto vamos a tener los resultados esperados y le vamos a ganar a aproximadamente el 95% de los inversores que están tratando de vencer al mercado usando estrategias más activas, comprando y vendiendo a cada rato acciones, tratando de predecir cuáles van a ser las acciones que van a repuntar en cierto momento, de atinarle a cuándo van a caer para vender caro y comprar barato. Generalmente esto es muy difícil de hacer, así que deberíamos hacerle caso a lo que dice John Bogle en su libro e invertir en ETFs como el VOO. Si te interesa leerlo, la verdad es una lectura muy buena, te dejo abajo el link para que lo consigas en Amazon. Y bueno, ahí lo tienes, los conceptos básicos que te van a ayudar a tener los fundamentos para empezar a invertir en bolsa de valores y que tomes decisiones bien informadas. Espero que el video te haya gustado muchísimo, te agradezco mucho por ver mi video y espero que te sea de utilidad como siempre. Pequeña publicidad, estoy comenzando a dar mentorías sobre finanzas personales, sobre cómo administrar mejor tu dinero, cómo comenzar a invertir, armar un presupuesto, crear múltiples fuentes de ingreso. Si esto es algo de tu interés, me puedes contactar en el mail que te va a aparecer aquí, mandar un mensaje y decirme que estás interesado en recibir una sesión de mentoría en finanzas personales para ponernos de acuerdo y agendar una cita. Y bueno, como siempre, si el video te gustó, destruye ese botón de like, estaría genial. Y te dejo por aquí el botón para que le des clic y te suscribas si aún no lo has hecho. También te regalo 2 videos de finanzas personales que estoy seguro que te van a ayudar muchísimo en tu vida como inversionista. Eso es todo el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.